¿Alguna vez te has preguntado si el Jesús que te enseñaron es realmente el verdadero? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu fe, tu visión del cristianismo y la historia de la humanidad. Durante siglos, la Iglesia ha construido una imagen de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen no es completa? ¿Y si te dijera que existe un Jesús histórico, oculto detrás de capas y capas de manipulaciones, concilios y decisiones humanas? Un Jesús muy diferente al que te predicaron desde el púlpito. Hoy vamos a descubrir la verdad que la religión te escondió, la historia silenciada, las pruebas que fueron eliminadas y que revelan quién fue en realidad Jesús de Nazaret. Un maestro, un revolucionario, un hombre que caminó entre pecadores, rechazado por las élites religiosas, y que fue borrado, transformado y moldeado para encajar en los intereses de los poderosos. Prepárate, porque esta no es la historia que te contaron, y si crees que este video es solo una simple curiosidad, estás muy equivocado. Lo que vas a escuchar aquí puede sacudir tu fe, tus creencias y abrir tus ojos para entender que hay una verdad mucho más grande que nunca te quisieron mostrar. Pero antes de empezar, debo decirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Y te lo digo claramente, si tú amas la verdad, si quieres abrir tus ojos y no seguir viviendo en la mentira que te impusieron, suscríbete ahora mismo, porque quien no comparte la palabra no es bendecido. Deja tu me gusta, activa la campanita y quédate hasta el final, porque hoy te voy a revelar quién fue realmente Jesús. Y te aseguro que después de este video jamás volverás a ver tu fe de la misma manera. Durante más de 2000 años, millones de personas han seguido una imagen de Jesús que en realidad fue cuidadosamente construida. Pero, ¿y si te dijera que existe una diferencia abismal entre el Jesús histórico y el Jesús religioso? Una diferencia tan grande que entenderla puede cambiar por completo tu fe, tu manera de ver la vida y todo lo que creías saber sobre la figura más importante de la humanidad. El Jesús religioso es el que te enseñaron en las iglesias, el que aparece en los vitrales, con una túnica impecable, rostro sereno, rodeado de santos, ángeles y majestad. Es el Jesús moldeado a lo largo de los siglos por concilios, dogmas y tradiciones. Es el Jesús que encaja perfectamente en los intereses de las instituciones religiosas, diseñado para generar obediencia, sumisión y una visión específica de la fe. Pero existe otro Jesús, el Jesús histórico. Aquel hombre judío que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, que hablaba un idioma que ya nadie habla hoy, que no usaba túnicas blancas ni tenía un rostro europeo, que se sentaba a comer con pecadores, prostitutas y cobradores de impuestos. Un Jesús que incomodaba a los poderosos, que fue considerado peligroso para el sistema político, económico y religioso de su época. La gran pregunta es, ¿por qué la Iglesia necesitó transformar a ese Jesús real en un ícono religioso, edulcorado, domesticado y adaptado a sus propios intereses? Porque el Jesús real era revolucionario. No era amigo del poder, no era un hombre de templos lujosos ni de discursos complacientes. Era un hombre que hablaba de justicia, de amor, de perdón, pero también denunciaba la hipocresía, la corrupción y la opresión. Y eso era demasiado peligroso. El Jesús histórico enseñaba que el reino de Dios no estaba en las estructuras humanas, ni en los palacios religiosos, ni en los rituales vacíos. Su mensaje era simple pero radical. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Eso significaba que nadie necesitaba de intermediarios, ni de instituciones, ni de líderes religiosos para conectar con Dios.
Y entender esto era una amenaza directa para quienes controlaban la fe, el dinero y el poder. Hoy vamos a recorrer esa diferencia. Vamos a desenmascarar cómo fue que el Jesús de la historia se convirtió en el Jesús de la religión. Y lo que vas a descubrir puede sacudir los cimientos de todo lo que te enseñaron desde que eras niño. Y si hasta este punto ya te estás dando cuenta de que nunca te contaron toda la verdad, quédate, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura y reveladora, porque no solo transformaron la imagen de Jesús, sino que también silenciaron los textos que contaban otra verdad, documentos que hablaban de un Jesús diferente, más humano, más cercano, más real, y que fueron deliberadamente eliminados, escondidos y prohibidos por los concilios que definieron qué debía creer la humanidad. Hablamos de los llamados evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos y los textos prohibidos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945. Estos escritos muestran un Jesús que enseñaba un conocimiento interior, un camino espiritual que no dependía de sacerdotes, templos ni rituales externos. Un Jesús que decía una y otra vez que la verdadera conexión con Dios está dentro de cada persona. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice claramente: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Dios viviente». Este no es el mensaje que te enseñaron en la iglesia. Este es un mensaje que empodera al individuo, que rompe las cadenas del control religioso. Y eso, evidentemente, fue considerado una amenaza. Y no es coincidencia que estos evangelios fueran perseguidos, censurados y finalmente eliminados del canon bíblico. ¿Por qué? Porque ponían en riesgo el sistema que la Iglesia estaba construyendo. Un sistema donde la salvación dependía de los sacramentos, de la obediencia, de la sumisión a las estructuras religiosas. Pero Jesús, según estos textos, nunca enseñó eso. Su mensaje era libertad espiritual. Además, estos documentos revelan aspectos de la vida de Jesús que fueron cuidadosamente omitidos. Relaciones personales, enseñanzas privadas, diálogos profundos con sus discípulos sobre el alma, la eternidad, el propósito de la vida y la verdadera naturaleza de Dios. ¿Por qué crees que nadie te habló jamás del Evangelio de María, donde ella, María Magdalena, aparece como una de las discípulas más cercanas y con enseñanzas que superaban a muchos de los apóstoles? Porque no encajaba en la narrativa que querían imponer. La verdad es que estos documentos no fueron destruidos por ser falsos, sino por ser demasiado verdaderos, porque mostraban un camino directo hacia Dios, sin intermediarios, sin templos, sin miedo. Y eso, para los poderes religiosos, era inaceptable. Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a demostrar que la historia oficial solo es una pequeña parte de la verdad, y lo que escondieron es simplemente devastador. Y aquí es donde la imagen del verdadero Jesús se vuelve completamente incómoda para la religión institucional, porque cuando miramos al Jesús histórico, lo encontramos lejos de los templos, lejos de los tronos, lejos de las élites. Lo encontramos sentado en las calles polvorientas, rodeado de los que eran considerados escoria por la sociedad, prostitutas, ladrones, enfermos, pecadores y marginados. La religión de su tiempo, representada por fariseos, escribas y sumos sacerdotes, no podía soportarlo. Ellos esperaban un Mesías poderoso, guerrero, alguien que validara sus leyes, sus ritos, su autoridad. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Se sentó con los que ellos despreciaban,
abrazó a los leprosos, defendió a las mujeres adúlteras, compartió el pan con publicanos y en lugar de bendecir las estructuras religiosas, las denunció abiertamente. Basta leer el Evangelio de Mateo 23 para entender la fuerza de sus palabras contra ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabras duras, claras, que hoy serían consideradas políticamente incorrectas, pero que salieron directamente de la boca de Jesús. La élite religiosa lo rechazó porque Jesús no jugaba su juego, no vendía indulgencias, no pedía diezmos, no construía templos de mármol, ni exigía obediencia ciega. Su mensaje era tan simple como devastador para ellos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el verdadero mandamiento. No había lugar para estructuras que se enriquecieran a costa de la fe del pueblo. Jesús se convirtió en un problema, porque su presencia, sus palabras y sus actos desmantelaban una a una las bases del sistema religioso de su época. No lo soportaban porque enseñaba que el reino de Dios estaba con los humildes, los pobres, los rechazados, no con los poderosos ni los hipócritas. Y es aquí donde debemos hacernos una pregunta muy incómoda, pero necesaria. Si Jesús estuviera hoy caminando por nuestras ciudades, ¿lo encontraría sentado en la primera fila de una catedral de mármol? ¿O estaría en las calles abrazando al drogadicto, dando de comer al mendigo, escuchando al que todos ignoran? Reflexiona, porque esto apenas comienza. Lo que viene ahora va a conectar directamente con uno de los mayores secretos ocultos sobre su vida. Este es uno de los temas más ocultos y menos hablados dentro de la historia oficial de Jesús, porque mientras la Iglesia se ha esforzado durante siglos en presentar a un Jesús aislado, desconectado de cualquier movimiento anterior, la realidad es muy diferente. Jesús no apareció de la nada. Su pensamiento, su visión espiritual y su forma de vivir tienen una conexión directa con una comunidad secreta y misteriosa: los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran un grupo judío radical, completamente apartado del sistema religioso tradicional. Rechazaban los templos, las riquezas, los sacrificios de animales y toda la corrupción del Sanedrín. Vivían en comunidades aisladas, en el desierto, dedicados al ayuno, la meditación, la sanación y el estudio profundo de las Escrituras. Ellos creían en la llegada de un maestro de justicia, un enviado de Dios que rompería con la opresión espiritual de su tiempo. Y aquí es donde todo se vuelve impactante, porque los manuscritos descubiertos en Qumrán, conocidos como los rollos del Mar Muerto, muestran prácticas, oraciones y enseñanzas que son casi idénticas a las que Jesús enseñaba. Hablaban de amor al prójimo, de perdón, de humildad, de vivir alejados del materialismo y, sobre todo, de una conexión directa con Dios sin necesidad de estructuras religiosas. Muchos estudiosos independientes sostienen que Jesús, en Mendoza, su juventud pudo haber sido formado dentro de una de estas comunidades esenias. Allí habría aprendido no solo la profundidad espiritual, sino también técnicas de sanación, meditación y el verdadero significado del reino de Dios. La Biblia misma deja pistas de esto, aunque la religión institucional ha preferido ignorarlas. Por ejemplo, cuando Jesús desaparece durante su adolescencia y reaparece a los 30 años, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? Es un silencio absoluto en los evangelios tradicionales. Un vacío que muchos creen que fue precisamente el tiempo que pasó formándose espiritualmente entre los esenios. Si esto es cierto, entonces la figura de Jesús no es la de un hombre desconectado del mundo,
sino la de un maestro iniciado, que dominaba no solo el conocimiento espiritual, sino también las tradiciones secretas y sagradas de su pueblo. Un hombre que venía a cumplir una misión mucho más grande que la que nos contaron. Y si creías que esto ya era impactante, lo que vas a descubrir en el próximo capítulo es aún más fuerte, porque no solo hay secretos sobre su formación, sino también sobre su vida personal. Si hay un tema que ha generado más polémica, censura y escándalo en la historia del cristianismo, es este, porque desde hace siglos se ha intentado ocultar la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Lo que te han contado es que ella era solo una discípula más, una seguidora arrepentida, una pecadora redimida. Pero, ¿y si la realidad fuera completamente diferente? Los evangelios prohibidos, especialmente el Evangelio de María, revelan algo que la Iglesia jamás quiso aceptar. María Magdalena no solo fue una discípula, sino que fue posiblemente la discípula más cercana, la más amada, la más preparada y la que entendía los verdaderos secretos del Maestro. En este texto se narra cómo, después de la muerte de Jesús, cuando los discípulos estaban perdidos, confundidos y con miedo, fue María quien se levantó y les transmitió enseñanzas ocultas que solo ella había recibido directamente de Jesús. Enseñanzas sobre el alma, la ascensión espiritual y la conexión con Dios que no dependía de templos ni rituales. Y no es casualidad que en el Evangelio de Felipe, otro de los textos prohibidos, se diga claramente que María Magdalena era la compañera del Salvador. Él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente. Esta afirmación no solo muestra un nivel de cercanía afectiva, sino también espiritual y profundamente humana. La pregunta que ha sido censurada durante siglos es la siguiente: ¿fue María Magdalena su esposa? ¿Tuvieron una familia? ¿Por qué este tema ha sido enterrado sistemáticamente por la historia oficial? Porque aceptar esto sería destruir por completo la imagen que la Iglesia construyó de un Jesús etéreo, célibe, desconectado de las emociones humanas. Sería admitir que Jesús vivió plenamente como ser humano, amó, se relacionó y que su espiritualidad no estaba en negar la vida, sino en vivirla de manera sagrada. Las razones para esconder esto son obvias. Si Jesús tuvo una compañera espiritual, entonces el rol de la mujer en la Iglesia tendría que ser completamente diferente. Ya no podría ser secundaria, ni silenciosa, ni apartada. Y eso, para los sistemas patriarcales de la antigüedad, era absolutamente inaceptable. La verdad es que María Magdalena fue borrada, convertida en pecadora, despreciada, no porque fuera menos, sino porque fue demasiado importante. Y lo que representa es un secreto que todavía hoy incomoda a muchos. Y lo que vamos a descubrir ahora es aún más grave, porque si su mensaje fue manipulado, también lo fue su vida pública. Lo que viene es una revelación que cambiará todo lo que creías sobre su misión en la tierra. Aquí es donde la historia de Jesús se vuelve más peligrosa, más incómoda y al mismo tiempo más reveladora. Porque mientras la imagen religiosa lo presenta como un hombre pasivo, manso y resignado, la realidad es que Jesús fue un auténtico rebelde. Un hombre que se enfrentó sin miedo tanto al poder religioso del Sanedrín como al imperio más poderoso del mundo, Roma. No estamos hablando de un rebelde armado, pero sí de alguien que con sus palabras, sus actos y su mensaje golpeaba directamente las estructuras de poder. Lo que predicaba era subversivo para su tiempo. Cuestionaba las leyes injustas, denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos y desafiaba la autoridad de quienes explotaban al pueblo en nombre de Dios. Basta ver lo que hizo en el Templo de Jerusalén.
cuando entró y volcó las mesas de los cambistas, expulsando a los comerciantes con un látigo, gritando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Este no es un acto simbólico, es una declaración de guerra contra el sistema religioso corrupto que se enriquecía a costa de la fe de la gente. Y este acto no pasó desapercibido. Desde ese momento, las autoridades religiosas comenzaron a conspirar seriamente para matarlo, porque Jesús no solo los desenmascaraba, les quitaba el poder. Su mensaje de libertad espiritual liberaba a las personas de la culpa, del miedo y del control que les imponían. Pero no era solo el Sanedrín quien se sentía amenazado. También Roma veía a Jesús como un problema. Cientos de personas lo seguían, lo escuchaban, lo llamaban rey. Y aunque su reino no era de este mundo, para el imperio eso era irrelevante. Cualquier líder que movilizara a las masas, que generara esperanza, que hablara de un reino alternativo, era considerado una amenaza al orden imperial. Por eso, la crucifixión no fue simplemente un castigo religioso, fue un castigo político. La cruz era la pena reservada para los rebeldes, los insurgentes, los enemigos del Estado. Jesús fue ejecutado no por predicar amor y paz, como la historia dulcificada nos quiere hacer creer, sino porque su mensaje desafiaba los cimientos mismos del poder opresor. La gran pregunta es: ¿por qué te ocultaron este lado de Jesús? Porque si tú descubres que Jesús fue un revolucionario espiritual, alguien que rompió cadenas, que no obedeció sistemas injustos, que luchó contra el abuso de poder, entonces te das cuenta de que seguir a Jesús no es ser sumiso, es ser libre. Y lo que vas a descubrir en el próximo capítulo te va a dejar sin palabras, porque si manipularon su mensaje, también manipularon los propios evangelios que te enseñaron. Llegamos a una de las partes más oscuras y vergonzosas de la historia de la fe. Porque no se trata solo de palabras olvidadas, sino de una manipulación directa, consciente y sistemática de los textos sagrados. Sí, la Iglesia eliminó, modificó y escondió evangelios completos que mostraban un Jesús radicalmente diferente. Y aquí no hay suposiciones, hay hechos. En el año 325 de Cristo, durante el famoso concilio de Nicea, se tomó una de las decisiones más trascendentales y más siniestras en la historia del cristianismo. ¿Qué debía entrar en la Biblia y qué debía ser destruido para siempre? Entre los textos eliminados estaban evangelios que mostraban un Jesús que no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni rituales impuestos. Un Jesús que enseñaba que Dios estaba dentro de cada ser humano, que el reino no era un lugar físico, sino un estado espiritual. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, uno de los hallazgos más impactantes de Nag Hammadi, contiene frases como: «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Ese no es el Jesús que nos enseñaron. Ese es un Jesús que empodera al individuo, que rompe las cadenas de la dependencia religiosa. El Evangelio de María muestra a una mujer no como simple acompañante, sino como una maestra espiritual, capaz de entender y transmitir enseñanzas profundas, mientras los propios apóstoles se llenaban de miedo y dudas. El Evangelio de Felipe habla abiertamente de la unión espiritual y quizás hasta emocional entre Jesús y María Magdalena, algo que la historia oficial no podía tolerar. ¿Y qué hizo la Iglesia con estos textos? Los quemó, los prohibió, los condenó como herejía, porque estos evangelios no les permitían controlar las almas. No había necesidad de confesión, de pago de indulgencias, de obediencia ciega. Bastaba mirar hacia adentro y encontrar a Dios en uno mismo. Y aún hoy,
Muchos líderes religiosos tiemblan solo con que la gente lea estos textos. Porque si tú descubres que Jesús enseñaba libertad espiritual, que rechazaba los sistemas de control, que no necesitaba de templos ni intermediarios, entonces te haces libre. Y un ser libre es lo más peligroso para cualquier sistema que vive del miedo y de la manipulación. Lo que vas a escuchar en el próximo capítulo va a revelar cómo esos textos fueron borrados, pero no por error, sino por interés. Ahora entramos en uno de los capítulos más turbios de la historia del cristianismo, porque, aunque a muchos les cueste aceptarlo, el Jesús que hoy conocemos es el resultado de una serie de manipulaciones, ediciones y censuras ejecutadas por los concilios religiosos. Especialmente durante el concilio de Nicea, año 325, y otros concilios posteriores, se tomaron decisiones que cambiaron para siempre no solo la historia de Jesús, sino la historia de la humanidad. Allí, un grupo reducido de hombres, movidos más por intereses políticos que por la fe, decidió qué debía ser considerado sagrado y qué debía desaparecer para siempre. No fue un proceso espiritual, no fue Dios quien bajó del cielo para señalar qué libros debían formar la Biblia. Fueron hombres de carne y hueso, con ambición, con poder, con alianzas políticas, quienes definieron qué parte de la vida y del mensaje de Jesús la humanidad debía conocer y qué debía ser ocultado para siempre. Y aquí es donde surge la gran verdad prohibida, porque dentro de esos textos censurados había enseñanzas que empoderaban al individuo, evangelios que mostraban a un Jesús que enseñaba que el reino de Dios no estaba en los templos de piedra, ni en los rituales, ni en la sumisión a los líderes religiosos. Estaba dentro de cada uno. Pero eso no le convenía a la naciente iglesia imperial. Necesitaban un Jesús que legitimara su poder, que mantuviera a la gente obediente, que aceptara las jerarquías, que dependiera de los sacerdotes, de los sacramentos, de los diezmos, de las indulgencias, y no de su propia conexión espiritual. Por eso, borraron todo lo que sonara a libertad espiritual. Cambiaron palabras, eliminaron libros enteros, modificaron frases, adaptaron pasajes, suavizaron o eliminaron los actos de Jesús que podían ser interpretados como rebelión contra el sistema. Crearon un Jesús moldeado a imagen de la iglesia, no a imagen del Jesús real. Y si hoy tú te preguntas por qué la iglesia teme tanto que la gente lea los evangelios apócrifos, los textos gnósticos o los manuscritos de Nag Hammadi, la respuesta es muy sencilla, porque ahí está la verdad. Una verdad que libera, una verdad que rompe cadenas, una verdad que te conecta directamente con Dios, sin intermediarios. Lo que viene ahora es todavía más fuerte. Porque no solo vamos a entender qué ocultaron, sino también por qué lo hicieron y quién ganó con eso. Ahora llegamos a la pregunta más incómoda de todas. Una pregunta que muy pocos se atreven a formular y que quienes la responden corren el riesgo de ser censurados, perseguidos e incluso desacreditados. La pregunta es simple, pero devastadora. ¿Por qué ocultaron al verdadero Jesús? ¿Quién se benefició de esto? La respuesta no está en el cielo, está aquí en la tierra, porque transformar al Jesús histórico en un ícono religioso, inofensivo, sumiso y perfectamente adaptado a los intereses de las élites no fue un accidente, fue una estrategia. Piénsalo, un Jesús que enseñaba que Dios habita dentro de ti, que no necesitas de templos, ni de sacerdotes, ni de jerarquías, significa perder el control sobre las almas. Significa que las personas dejarían de depender de instituciones religiosas, dejarían de pagar indulgencias, de someterse al miedo, de aceptar que otros sean los dueños de su fe. Quien gana con eso es el poder, un poder que se viste de religión,
pero que ha operado durante siglos como un imperio. Porque mientras te hacían creer que la salvación dependía de obedecer reglas humanas, ellos construían catedrales, acumulaban riquezas, amasaban poder político y dominaban naciones enteras. Y lo más perverso es que lo hicieron usando el nombre de Jesús, un hombre que, si estuviera hoy entre nosotros, se escandalizaría de cómo manipularon su mensaje. Porque Jesús jamás predicó el miedo, la culpa ni la dependencia. Su mensaje fue claro desde el inicio: la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero una humanidad libre, que no depende de intermediarios, es lo más peligroso que puede existir para cualquier sistema que se alimenta del control. Por eso lo ocultaron, por eso lo distorsionaron, porque un Jesús libre genera personas libres, y las personas libres no se arrodillan ante el poder corrupto. Los que ganaron con esto no fueron los verdaderos seguidores de Jesús, fueron los imperios, los reyes disfrazados de santos, los concilios llenos de intereses, los líderes que cambiaron la espiritualidad por control, dinero y poder. Y lo más impactante es que aún hoy muchos siguen viviendo bajo esa mentira. Pero aquí estás tú, descubriendo la verdad. Y lo que vas a escuchar a continuación es la revelación final. Porque ahora te voy a mostrar quién fue realmente Jesús. No el que te contaron, el real, el que te libera, el que puede transformar tu vida para siempre. Llegamos al momento más importante de este viaje, porque después de todo lo que has escuchado, tal vez estés preguntándote: entonces, ¿quién fue realmente Jesús? Y la respuesta es más poderosa de lo que jamás te dijeron. Jesús no fue un simple fundador de una religión. No fue el rostro estático de un vitral, ni la figura fría de una cruz de mármol. Jesús fue un maestro de transformación espiritual, un revolucionario de la conciencia, un hombre que vino a romper las cadenas del miedo, de la culpa, de la manipulación, y que enseñó que el verdadero reino de Dios no está en templos de piedra, sino dentro de ti. Su mensaje no era obedecer ciegamente, no era repetir rituales vacíos, era despertar, era entender que cada ser humano lleva la chispa divina dentro de su alma, que tú no necesitas de sacerdotes, ni de líderes religiosos, ni de sistemas humanos para conectar con Dios. Jesús enseñó que Dios habita dentro de ti, que la búsqueda es interior, que la salvación no se compra, no se hereda, no se recibe de manos humanas, se activa cuando descubres tu propia esencia divina. Por eso lo traicionaron, por eso lo crucificaron, y por eso, después de su muerte, hicieron todo lo posible por distorsionar su mensaje. Porque su mayor enseñanza era y sigue siendo una amenaza para cualquier sistema que vive del control, del miedo y de la manipulación. Si tú comprendes esto hoy, tu vida puede cambiar para siempre, porque el verdadero Jesús no te invita a someterte, te invita a levantarte, a sanar tus heridas, a romper tus cadenas, a descubrir que tú eres hijo de Dios, no por pertenecer a una religión, sino por el simple hecho de existir. Ese es el mensaje que te ocultaron. Ese es el Jesús que la historia oficial te robó. Pero ahora que lo sabes, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque cuando la verdad te encuentra, ya no hay vuelta atrás. O decides seguir viviendo dentro de la mentira cómoda, o despiertas y empiezas a caminar de la mano del verdadero Jesús. El Jesús que libera, el Jesús que transforma, el Jesús que jamás te enseñaron, pero que hoy te está llamando. Ahora que sabes la verdad, ya no puedes ignorarla, porque lo que escuchaste hoy no es solo información, es una llamada. Es una invitación a despertar, a dejar atrás la mentira, la manipulación y el miedo, y caminar hacia la verdadera libertad espiritual.
La imagen de Jesús que te mostraron durante toda tu vida no es completa. Te ocultaron al verdadero Maestro, al hombre que no vino a fundar templos de piedra, sino a construir templos dentro de los corazones, al hombre que no buscaba sumisión, sino despertar espiritual. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a seguir viviendo dentro de lo que otros te impusieron? ¿O vas a despertar y buscar al verdadero Jesús? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas de todo lo que revelamos hoy. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando respuestas. Así que no te vayas sin hacer lo más importante. Suscríbete ahora mismo al canal, porque si este video te abrió los ojos, lo que viene te va a impactar aún más. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video, porque te garantizo que lo que viene va a sacudir tu fe y va a transformar tu vida. Comparte este video con las personas que amas, porque recuerda, quien no comparte la verdad no es bendecido, y si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos que la iglesia jamás te contó, mira ahora el video que te está apareciendo en pantalla. Lo que vas a descubrir allí es incluso más impactante que lo que viste hoy. Nos vemos en el próximo video.